¿Qué es la apnea del sueño? O también llamada el SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es? Entre más sepamos de este tipo de diagnóstico y de enfermedad, más lo tenemos presente y más salvamos vidas. ¿Cómo así? Son pacientes que se quedan sin aire y también respiran muy poquito durante la noche y están dormidos, es decir, no te das cuenta de ese tipo de patología. Hay personas que, como muchos, se levantan aterrorizadas por alguna pesadilla, pero es que simplemente no les llega el aire correctamente al cuerpo, no podemos oxigenar la sangre y tus tejidos, tanto cerebro como pulmones, todo va fallando con el tiempo. A veces es el dolor de cabeza de la persona hipertensa. Vos medicás y medicás al paciente, le cambiás, rotar de un lado para otro y subís la dosis y nada, que corregís la hipertensión de este paciente y resulta que está sufriendo una apnea obstructiva del sueño. ¿Dónde lo sospechás? Pacientes obesos, pacientes también con cuello corto o cuello ancho por la obesidad. Pacientes que cuando llegan a tu consulta llegan con una voz gangosa, típica palabra del libro, la voz gangosa, o aquellos que también dirían una voz ronca o con dificultad para pronunciar las palabras, que vos vas sospechando como si tuviese adenoides o hipertrofia de adenoides, que cuando respira en presencia tuya viene respirando como con la boca abierta porque tiene dificultad para respirar. Claro, bien, este tipo de pacientes que te acabo de describir son pacientes ya como crónicos, son muy evidentes. Aunque hay tipo de pacientes que no necesitan respirar con la boca abierta y vos lo venís sospechando por cuestiones de que no le podés corregir la presión arterial y mucho más de predominio nocturno. Le haces un holter de corazón, holter de la presión y te das cuenta que toda la noche pasa la presión elevada y con predominio diastólico. Ahí tenés que empezar a sospechar que este tipo de paciente está roncando y no puede descansar bien en horas de la noche. Vos agarras y le pedís a algún familiar que sí te diga si estás roncando o no y la severidad del ronquido. Hay pacientes que se ríen cuando se les pregunta y a los familiares también se ríen. Pero es un tema muy delicado porque inclusive este tipo de patologías pueden llevar a la muerte súbita. No quiero alarmar a nadie, pero es así como sucede. Por eso es bueno tenerlo presente y diagnosticarlo a tiempo. Paciente con dosis máxima de antihipertensivo, paciente que te refiere que no puede dormir bien en la noche, que se levanta muy cansado y prefiere seguir durmiendo. Pacientes con ojeras, que no tienen sueños reparadores. Ese tipo de paciente vos tenés que sospecharlo inmediatamente. Cuando encontramos este tipo de paciente con hipertensión arterial elevada persistente y más de predominio nocturno y también pueden ser diurnos, hay dos patologías que estamos obligados a descartar. La esclerosis de las arterias renales con el ecodoppler que tenemos que mandar a pedírselo, pero predomina mucho más este síndrome, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el SAOS. Por eso también tenemos que pedir la polisomnografía, el estudio del sueño completa, para ver si este paciente llega a requerir el tratamiento que es el CPAP o también el otro que es el BiPAP. Todos son sus siglas en inglés, CPAP o BPAP. La diferencia está en el dispositivo realmente. El CPAP habitualmente puede ser una mascarilla nasal únicamente y dependiendo del paciente, si no responde a este tipo de tratamiento, se pone la mascarilla completa que incluye nariz y boca para no ver que tenga alguna pérdida, alguna salida del aire que entra por la nariz y salga por la boca. Lo importante es hacer una presión positiva continua de la vía aérea al momento de introducirle positivamente el aire y que no salga, que entre el aire correctamente. Y el BiPAP son para pacientes que además de tener esta dificultad para pasar el aire, tengan patologías concomitantes, que eso se los va a explicar su neumólogo. Es decir, patologías como EPOC, falla cardíaca, entre otras, además de la obstrucción evidente para pasar el aire. Se puede clasificar también como apnea del sueño o hipoapnea, que es un poquito más leve, haciendo la polisomnografía y viendo el tipo de score que este paciente tiene. Nosotros los internistas preveemos, sospechamos, diagnosticamos este tipo de enfermedad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o la hipoapnea severa y solicitamos la polisomnografía. Dependiendo del resultado, decidimos remitir al neumólogo que va a instaurar el tratamiento adecuado. Así como puede ser tratada por neumología, depende de la patología, si es obstructiva o no, del tipo de apnea que está sufriendo, también la puede ver el otorrinolaringólogo, porque se imaginarán que si es un problema de hipertrofia de adenoides, bueno, se operan las adenoides y eso pasa a ser especialidad de otorrinolaringología, igual de amígdala. Así que en inicio, si vemos que tiene apnea obstructiva del sueño o hipoapnea severa, lo ve neumología y vamos descartando causa por causa
utilizando el aparatito CPAP o BiPAP para mejorar la calidad del sueño y así bajar la cifra de presión arterial, mejorar la calidad del sueño de estos pacientes y darle mejor estilo de vida. Para concluir, entonces, no siempre tengo que sospecharlo en un paciente que tenga cifras tensionales elevadas persistentes a pesar de utilizar dosis máximas de antihipertensivos. También lo sospecho en personas obesas, personas con la voz gangosa, personas roncas, personas que los veo que están respirando con la boca abierta, o simplemente le pregunto a los familiares qué está sucediendo, cómo lo ven dormir a la persona, a él o a ella, y si está roncando o no por las noches, aunque les parezca en muchos casos gracioso. Pero hay que hacer ese tipo de preguntas, porque este tipo de enfermedades lastimosamente nos cobran la vida. No quiere decir que sea tu caso, pero si sos hipertenso, tu sueño no es reparador, además tenés sobrepeso y sospecha que estás roncando en horas de la noche, por favor decirle a tu médico todos estos síntomas para ver si ya va a considerar hacerte una polisonografía, porque probablemente estás necesitando un aparatito de esto, ya sea un CPAP o un BiPAP. Así que si te gustó la información, gracias por compartir y les mando un abrazo.